Más información en esta mañana de la radio. El tema alquileres sigue siendo muy preocupante en toda la provincia de Buenos Aires. Pehuajó no es la excepción. Se sancionó lo que es la nueva ley de alquileres y más allá de los debates que se han venido dando sobre los perjuicios o beneficios que puede llegar a representar para cada una de las partes, será puesta en vigencia, y para conocer los detalles agradecemos la atención del abogado, el doctor Daniel Torrallardona, que está en línea. Daniel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy ¿Cómo bien. andás? Buen día a toda tu audiencia. Daniel, bueno, finalmente es una realidad esta ley de alquileres que había sido debatida en muchas oportunidades, que venía siendo muy discutida. Estás brindando algunas charlas para martilleros, orientándolos sobre la parte legal a partir de esta sanción. ¿Cuáles son los principales cambios que contempla esta nueva ley? Mira, sí, bueno, estamos estudiando, digamos, con los martilleros. Hoy casualmente por Zoom vamos a tener una charla y bueno, vamos a hacer un análisis de cada uno de los puntos que se han modificado o que se agregan a este nuevo sistema locativo dentro del Código Civil, por un lado, y después otras regulaciones que estarían por fuera del Código Civil. Es una sola ley, ¿no? Pero, claro. ¿Qué es lo que quiero decir? La ley modifica ciertos artículos del Código Civil, hay otros que quedan fuera del Código Civil, pero hay que contemplarlos, y después, bueno, queda todo un sistema, hay un sistema de un programa nacional de alquiler social que se arma. Es un tema nuevo que donde se va a tratar de garantizar a las familias que por ahí no tengan el acceso a alquilar directamente, un programa nacional donde le van a dar una ayuda tanto en las garantías o en lo demás para poder llegar a una vivienda digna locativa, como dice la misma ley, ¿no? Eso por un lado que es un punto importante, porque hay gente que por ahí se ha quedado sin la posibilidad de tener garantías y de alquilar. Claro. Y después, dentro de la ley en sí, se modifican varios artículos del Código Civil que son importantes. Por ejemplo, el artículo 75, donde se le hace un agregado que hoy se puede pautar un domicilio electrónico. ¿Viste? Dentro del Código Civil vos podías antes pautar domicilios especiales para determinadas cuestiones. Con esta reforma no solo vas a poder hacer eso, sino también vas a poder brindar un domicilio electrónico. Vos decís, para este contrato yo pauto que donde van a ser válidas todas mis notificaciones en tal domicilio electrónico. Un Gmail o hasta se podría hablar también de un WhatsApp o de lo que fuera, ¿no? Claro, una casilla de correo, Claro, sumar la virtualidad. Exactamente, y justo devenido con esta pandemia viene justo, ¿no? Es uno de los puntos importantes. Después también se reforma el plazo locativo mínimo, que ya sea para vivienda o para comercio, va a ser de 3 años, 36 meses. Se vuelve a la vieja Ley 2391, que para inmuebles destinados a comercio la relación locativa era por 3 años. Nada más que ahora es decir, se le alarga el plazo también a comercio, y el plazo mínimo, ¿no? Claro. A comercio y a inmuebles destinados para vivienda. ¿Qué más te puedo decir? Después hay cuestiones donde las rescisiones, se modifica también el sistema de rescisiones. Vos podés rescindir el contrato pasados los 6 meses, si notificás con 1 mes de anticipación, pagás una multa de 1 mes y medio. Si pasa el año de contrato, pagás 1 mes de multa, ¿viste? Cuando te retiras anticipadamente. Sí. Y si notificás, si es destinado a vivienda y notificás 3 meses antes, no pagás esa multa. Directamente vos le notificás que en 3 meses te vas a ir y directamente te vas y no tenés
que pagar la indemnización que se pagaba antes, un mes de alquiler, 2 meses, un mes y medio, etcétera. Todo eso ya queda incorporado al Código Civil. Después también hay una parte que se agrega donde se le da incumbencia a los corredores y martilleros, es decir, que la intermediación dentro del contrato de locación tiene que ser exclusivamente por si es que hay intermediación, tiene que ser exclusivamente por un martillero. Ahí se le da esa posibilidad de exclusividad, digamos, a los martilleros, ¿no? ¿Qué otra cosa te puedo llegar a decir? Bueno, también son muchas cosas las que se modificaron, y lo más importante, bueno, se modifica el tema de las garantías, esas garantías excesivas que por ahí capaz que en Pehuajó tanto no pasaba, pero en Buenos Aires, en La Plata, en ciudades grandes te pedían requisitos de garantías, que el propietario del inmueble tenía que ser de capital, no sé cuántas garantías te pedían. Bueno, eso se arregló un poquito, que es el artículo 13 de esta ley. Después el ajuste también, los ajustes, viste que había un sinnúmero de ajustes, cada uno ajustaba como quería el contrato. Ahora se puede, los ajustes son por año, vos podés ajustar el contrato un año. En este momento había contratos que te ajustaban cada 3 meses, cada 6 meses, eso por ahí corre un poco en disfavor del locador, ¿no? Porque se te desvaloriza lo que vos tenés puesto en la calle una renta, es decir, el monto que te da la locación, y ese monto se te puede ver disminuido si tenés periodos de alta inflación. Y después en esa misma parte hace el sistema de actualización, se arma un sistema donde es el 50% se va a actualizar al año, ponele, se va a actualizar 50% por el índice de precio del consumidor y 50% por el RIPTE, que es un parámetro de medida que usa el Banco Central. Se usa para actualizar en este momento los accidentes de trabajo, y eso se están actualizando por RIPTE. Bueno, esto se hace una ecuación que es 50 y 50, y el número que te da es la actualización que le vas a poner al contrato al año siguiente. Qué sé yo, se han cambiado un par de cosas. Por ahí lo que sí hay un tema que hace ruido, que es el artículo 16 de la ley, donde los contratos tienen que pasar por AFIP. Todo tipo de contratos tiene que pasar por AFIP. Y bueno, ya eso implica una regulación, un control, que bueno, no sé si eso no atentará contra el precio locativo, porque es decir, lo que vos ponías en la calle para alquilar hoy a un precio, y no sé, los martilleros y los propietarios van a tener que ir analizando, porque ahí tenés hasta, si vos no registrás el contrato, tenés penalidades que rigen las penalidades de la 11.683, que es las penalidades es la ley de procedimiento fiscal de la nación, donde te aplican multas como si fueras las mismas multas que te aplica el fisco por defectos formales o por falta de cumplimiento a deberes formales, que te aplican 2, 3 tantos de multa, artículo 40, 21, 11.683, te hacen las determinaciones de oficio. Esos son temas bastante complejos para los locadores. Pero bueno, esta es la ley que sale, y a partir de la publicación va a tener efectos que no sé si la irán a publicar esta semana o la que viene. Lo que pasa que tenemos, no sé si anteriormente sabías, un decreto de necesidad de urgencia, que es el 320, que ese decreto prorrogó hasta el 30 de septiembre, prorrogó un par de cuestiones como son las actualizaciones, las renovaciones, las rescisiones, los desalojos, todo ese tipo de cosas. El decreto lo prorrogó hasta el 30 de septiembre y hoy estaría vigente. Entonces, los efectos totales de esta reforma
estimo, esto es criterio opinable, ¿no? Entrarían a regir 100% a partir del 1 de octubre. Bien, mientras tanto y a partir de la publicación regirían para los nuevos contratos, probablemente. Ciertas partes para los nuevos contratos. Bien. Es decir, por eso te quería decir, los contratos que ya vienen y los contratos que no se contrapone con el decreto 320 ya se pueden ajustar. Por ejemplo, hoy un contrato nuevo de alquiler hoy, ¿lo puedo hacer con el artículo 75 nuevo, que es el del domicilio electrónico? Sí, yo estimo que se puede hacer. Se puede hacer con ciertas otras pautas de los artículos que son modificados, que son agregados, por ejemplo, la causa, las actualizaciones por ese sistema que te dije del claro. RIPTE y del IPC, del índice de precios al consumidor. Yo estimo que sí, que ya se puede hacer porque vos tenés 2 o 3 meses de vigencia del decreto 320 y ya después el resto de la relación locativa la vas a tener de acuerdo a la nueva ley. Claro. Por eso ya ciertos efectos serían aplicables ahora. Lo que no se contraponga con, reitero, con el decreto 320 de este año, el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Bien. Daniel, ahora se considera que todos estos cambios vienen a flexibilizar y favorecer un poco la situación para el inquilino, y muchos opinan que esta flexibilización atenta contra la decisión del propietario de poner sus inmuebles en alquiler. Digo, se flexibiliza la garantía, los aumentos, la relación con el inquilino, el periodo de alquiler y demás, y entonces puede llegar a atentar contra la decisión de un propietario de poner o no a disposición de un alquiler sus bienes. ¿Coincidís en este punto o crees que no es tan agresivo el cambio como para llegar a ese resultado? Mira, es muy complejo el tema por lo siguiente. Vos tenés, y cada vez que se regulan cuestiones de esta naturaleza, generan el efecto contrario. Hay que tener muchísimo cuidado, muchas veces cuando se legisla sobre ese tipo de situaciones. Hoy pongámonos en situación, en los zapatos de ambas partes, del locador y del locatario, ¿no? Hoy el locatario, por sus cuestiones mundanas no tiene acceso a una vivienda, a ser propietario, no tiene el poder adquisitivo salarial, está muy degradado, le cuesta alquilar, es decir, cualquier precio que le pongas a un locatario es caro. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad económica o lo que tiene que destinar al alquiler y después usarlo para el resto, para vivir de su salario, no alcanza a pagar la alimentación, la vestimenta, los servicios, etcétera, etcétera. Es decir, desde ese contexto es complejo para el locatario y hay que atenderlo. Es cierto, están en un problema muy grande. Y por el otro lado, pongámonos en los zapatos del locador. El locador hoy tiene un inmueble que vale determinado dinero, que el monto que obtiene mensualmente no alcanza a cubrir la inversión que hace. Claro. Es decir, hoy la situación de los alquileres es una frazada corta. Cubrís al locatario, descubrís al locador y es así. Entonces, y el locador está con otro agregado. Vos te devuelven un inmueble con roturas, con cosas, cualquier cosa que se te rompa, no sé, una persiana, te la entregan rota y te sale fortunas. Mandar un carpintero, arreglarla, cambiar repuestos, te sale mucha plata. Y generalmente la gente que alquila hoy te alquila por 2 años. Y después cuando le devuelven la vivienda tiene que destinar el precio locativo de 6 meses o de 4 o 5 meses a solventar todos los gastos de lo que le rompieron o que tuvo que pintar de nuevo o que se rompió una puerta, se rompió un calefactor o lo que fuera. Eso genera, por eso son relaciones muy complejas. Sinceramente es
es complejo arreglar y más en estos momentos. Estos momentos son momentos muy duros como para poder decir, bueno, sacamos una ley excelente que sea acorde a todos. Eso por eso, en parte, tendrías razón de lo que estás diciendo, ¿no? Daniel, te agradecemos muchísimo por aclararnos un poco todo este panorama. Había varias consultas relacionadas con el tema alquileres. Seguimos diciendo, recibimos infinidad de mensajes pidiendo viviendas para alquilar y no hay en existencia aquí en Pehuajó, bueno, esta reglamentación, como decíamos, se hablaba de que flexibiliza un poco la situación para algunos, pero complica la situación para otros y habrá que ver de qué manera es aplicada finalmente. Y eso, perdóname, te corta, Andrea, eso muchas veces lo que logra, cuando es muy beneficioso para el locatario, el locador cierra la vivienda y prefiere venderla antes de dejarla expuesta a una locación que te la destruyen, que te le disminuyen cada día el valor, y es preferible dejarla cerrada y más con esta cuestión de que los contratos se hacen por 3 años, que es muy extenso para el locador, es muy extenso ese plazo. Obviamente para el locatario es una tranquilidad, porque durante 36 meses ya tiene disponible, y está bueno desde ese punto de vista, que por 36 meses ya tiene una perspectiva que no tiene que salir a decir, bueno, en un año ya tengo que empezar a buscar una nueva vivienda. Muchísimas gracias como siempre por toda la información. Muchísimas gracias a vos y a tu disposición. Que tengas buen día. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, el doctor Daniel Torrallardona brindará una charla para martilleros hablando de estos cambios que contempla la nueva ley de alquileres, flexibilización y atención a una serie de situaciones a las que se enfrenta en su vida cotidiana aquel que no puede acceder a la oportunidad de ser propietario de una vivienda y los inconvenientes que podría llegar a generar para aquel que sí es propietario de una vivienda y puede disponer de ella para un alquiler.